Primer libro de Samuel, su capítulo 17, 45. Había un hombre que había provocado a Jehová de los ejércitos. Por tema le he titulado: ¿qué gigante te está atemorizando? ¿Qué gigante? ¿Cuál es el gigante que te está atemorizando? Gloria a Jesús. Porque si te has descuidado de tu vida espiritual, ten cuidado. Ten cuidado. Porque aquí había un rey que estaba en pecado. Había un rey que había desobedecido a Dios. Había un rey que no había obedecido al mandato de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Pero sin saber él o Saúl, Dios estaba preparando a otro rey que iba a ser más grande que él, que Saúl. Alabado sea Dios. Allá estaba David. Cuando el profeta Samuel llegó, todos estaban en casa. ¿Qué estarían haciendo en casa? ¿Por qué todos estaban en casa y David no estaba en casa? ¿Por qué los padres hacen diferencia entre los hijos? ¿Y usted? Aleluya. Gloria a Jesús. Porque los haraganes eran los más grandes, eran los más fuertes, eran los más guapos, eran los que estaban en casa comiendo. Y el jovencito, el más pequeño, supuestamente sus hermanos y su padre, sus padres, estaba en el monte cuidando las ovejas de papá. ¿Por qué no había mandado a uno de los grandes a cuidar al niño? Si era el más pequeño de la familia, tenía que haber andado lo mayor, el que le seguía a lo mayor, el entre medio, ¿no cree? Sino que el menorcito andaba. ¿Como quién estaría él? ¿Cuántos años tendría? Si era un jovencito. Pero cuando Dios te mete, sea niño, adolescente o joven, cuando Dios lo mete en la brecha, cuando Dios lo mete en el desierto, es porque hay propósitos. Propósitos que quizás usted ahora no puede entender. Propósitos que quizás usted ahora no los puede mirar. Pero para los ojos de Dios hay un propósito en la vida de cada uno de estos niños. En la vida de cada uno de nosotros, hermanos, hay un propósito para con Dios. Aunque el diablo se oponga, aunque el gigante Goliat se levante, Sacama aquí malaba saya. Aunque el gigante se levante y diga todo lo contrario, todo lo negativo, pero Dios dice: propósito tengo con estos niños. Amén. Gloria a Dios. El hombre no lo va a entender y usted tampoco lo va a entender ahorita. Usted podrá preguntarse y podrá decir: los niños a corta edad, a temprana edad, es que solo el alcahueto es el que no lo hace. Es que estamos hablando de un joven. Dirá usted: pero ese él ya estaba joven. ¿Y los niños? ¿Cuántas veces, amado hermano? Es que mírenlo de esta manera. ¿Cuántas veces sus hijos se han relinchado y han pasado hasta 3 días sin comer? Poderoso. ¿Ah? Les dejan la comida, ¿verdad? Se las han dejado. De bravo no comen, de enojados. ¿Ha prestado atención? No, pero no tomamos en cuenta porque es que se enojó, ¿verdad? Pero para las cosas, es que todo lo que el diablo le hace ver que quiere que los niños hagan para Dios, el gigante siempre se va a levantar diciendo que está mal. Pero el beneficio es para todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Dios es el que da la fuerza, Dios es el que fortalece, Dios es el que alimenta, Dios es el que va a tener el cuidado de cada uno de nosotros, amado hermano, desde el más pequeño hasta el más grande. Alabado sea Dios. Es que Dios no va a permitir que él se enferme a usted. Aleluya. Es que el estar en la casa del Señor, el venir a ayunar, no es para que aguante hambre, ni para que se enferme, ni para que se muera. Y si se muere, pues gloria a Dios, se va con el Señor. Asegúrese de estar bien. Porque no porque esté en la casa del Señor y estando mal cree que se va a ir con el Señor. Pero Saúl, había un rey
Es que había un rey que estaba en pecado. Había un rey que habían elegido el pueblo de Israel y que estaba al frente del pueblo de Israel. Había un rey que había desobedecido y estaba, ¿cómo se encontraba aquí ahorita? Atemorizado. Se encontraba con miedo. Se encontraba sin salida. No hallaba para dónde correr. No hallaba a dónde buscar ayuda. No hallaba a quién pedirle ayuda. ¿Por qué, amado hermano? Porque Dios ya no estaba con él. Cuando Dios está contigo, Dios no te va a dejar. Dios te va a cuidar, Dios te va a guardar. ¿Lo cree o no lo cree? Lo miro dudoso, como que se me queda mirando medio así. Alabado sea la gloria del Señor. Bendito sea Dios. Poder. Alabado sea el Señor. Váyase al capítulo 10. Es que cuando el hombre anda lleno de Dios, cuando la mujer anda llena de Dios, cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, amado hermano, alabado sea Dios, el Espíritu Santo te va a hacer fluir, te va a hacer moverte, te va a hacer glorificar, te va a hacer alabar. El cansancio se va, el dolor se va, la enfermedad se va. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te visita, el Espíritu Santo te llena, el Espíritu Santo se queda contigo, amado hermano, alabado sea Dios. Todo lo que tocas, todo lo que haces, danzas en la presencia de Dios. Es que es lo que el Espíritu, cuando el Espíritu Santo está con nosotros, cuando Dios está con nosotros, no hay miedo. El miedo se va, el temor se va. Pero cuando el Espíritu de Dios no está sobre nosotros, hay temor, hay aflicción, hay miedo. Y ni a quién correr o ir a buscar ayuda, porque nadie te ayuda. Tu único ayudador se llama Jehová de los ejércitos. Alabado sea Dios. Solamente que Dios llegue a tu rescate es el único que te puede salvar. De lo contrario, no te puede ayudar nadie. Alabado sea Dios. Encontró el capítulo 10. Mire, después de haber sido ungido, no lo iba a hallar, pero lo voy a hallar para que usted lo mire con sus ojos. Después de Saúl haber sido ungido, se le dio una orden. Se le dijo lo que iba a hacer y lo que iba a suceder durante el camino que él iba a empezar a caminar. Hablando de Saúl, por el profeta Samuel, porque lo que el profeta habla, lo que el profeta dice, se cumple cuando Dios lo está usando. Cuando Dios está hablando, amado hermano, por medio de aquel profeta, por medio de aquella profeta, alabado sea la gloria de Dios. Pero cuando es la boca de Jehová de los ejércitos que está en esa mujer o que está en ese hombre, se cumple, porque la palabra de Dios tiene cumplimiento. Mire el versículo 1 del 10. Tomando entonces Samuel una redona de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y ahí empieza diciéndole qué es lo que tiene que hacer y con lo que se va a encontrar. Pero en el versículo 5 dice: después de eso llegarás, le dijo, al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, bandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Oiga lo que el profeta le dijo. Él le dijo que los iba a encontrar, que iba a llegar, que lo iban a estar haciendo. No le dio día ni le dio hora. ¿Sí está conmigo? Amén. Gloria a Dios. El 6.
Entonces el Espíritu de Jehová, al encontrarse con ellos, le dijo: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con miedo, con poder, y llorarás, profetizarás con ellos y serás el mismo sinvergüenza, mudado en nuevo hombre, en otro hombre, en un nuevo hombre. Sería nuevo, ya había sido ungido como rey, ahora iba a ser mudado en otro hombre. Ya no iba a ser el mismo Saúl, ahora ya iba a ser el líder, el rey de Dios, el que había pedido el pueblo, el que iba a gobernar sobre el pueblo de Israel. A lo que quiero llegar es que aquí ahorita dice que descendió el Espíritu de Dios con poder sobre él, danzó, profetizó junto con nosotros profetas que estaban ahí. Se le había profetizado por medio de Samuel. Si está conmigo, ¿verdad? Y ahora le dijo: te vas a encontrar y serás lleno. ¿Cómo sabía Samuel que iba a pasar eso? El mismo Dios se lo había revelado, ¿verdad? Mire, había sido lleno. Cuando usted es lleno del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está con usted, está conmigo, está con nosotros. Le da fuerza, le da valor, le da ánimo, amado hermano. Lo levanta y lo anima para querer hacer todas las cosas que el Espíritu Santo le pide que haga. Alabado sea la gloria de Dios. Hay ánimo, hay deseo de hacer las cosas. Hay, amado hermano, aquella necesidad de querer estar en la presencia de Dios, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros, la presencia de Dios está sobre nosotros. No hay miedo, no hay temor, se ha ido todo. ¿Está entendiendo esa parte, verdad? Saúl se sentía alegre, se sentía feliz, contento. ¿Por qué? Porque danzaba, profetizaba junto con los demás profetas, se gozaba en la presencia de Dios, amado hermano. Y eso es lo que no se te tiene que olvidar. De eso es de lo que no tenemos que apartarnos. Cuando dejemos de sentir la presencia de Dios, preocupémonos. Preocupémonos, amado hermano, porque día tras día las cosas van de peor en peor. La iglesia se está enfriando, la iglesia se está muriendo. Hablando con el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, en vez de avanzar, está estancado, está disminuyendo. Ha llegado un conformismo. ¿Por qué? Después de haber sido llenos del Espíritu Santo, vamos a menguar. ¿No es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros, que nos da las fuerzas? Amado hermano, cuando nosotros nos encerramos en la casa del Señor, esta carne se va a debilitar, esta carne se va a aguadear, esta carne le va a decir: no, mira, me siento mal, no, mira, ya no aguanto. Alabado sea Dios. Pero Dios te está fortaleciendo, Dios te está dando fuerzas y te dice: te estoy llenando de mi espíritu, para cuando llegue el problema, para cuando llegue la situación, tú no disminuyas, tú no retrocedas, tú no regreses, que no desmayes. Alabado sea la gloria de Dios. Para eso necesitamos estar llenos del poder de Dios. De lo contrario, va a fallecer, va a perder, va a desmayar, va a morir espiritualmente, amado hermano. Es que si usted le pide permiso a la carne le va a decir: no quiero hacerlo. Esta carne quiere bañarse, quiere peinarse, quiere vestirse, no quiere maltratarse, quiere que la tenga bien aniñada, así como ni ella, ustedes son niños. ¡Ay, carnita!
cuando Sakatamaquenda la Sakima, y cuando llega la situación, no tiene poder ni autoridad para poderle hacer frente, desmaya, muere, porque Dios no está ahí, el Espíritu de Dios no está ahí. Amados hermanos, es cierto que Dios existe, es cierto que Dios está en todo lugar, pero no está con los haraganes. ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios. El haragán podrá decir Dios está conmigo, eso lo dice él, pero ¿qué dice la Biblia? El desobediente dice Dios está conmigo, eso dice él, pero ¿qué dice la Biblia? Leímos que el Espíritu de Jehová descendió sobre Saúl, ¿sí o no? Yo le pregunto, ¿el Espíritu de Dios está donde está el desobediente, el malcriado, el perverso? ¿Camina con él? Contésteme porque no le oigo. Con Saúl descendió el Espíritu de Dios, y conforme el trayecto que fue caminando, fue entrando en desobediencia, ¿sí o no? Haciendo las cosas como a él le parecían, haciendo las cosas como él creía y pensaba que eran buenas, pero ante los ojos de Dios estaba en pecado. ¿Me va entendiendo? Ahora, por la desobediencia no se apoderó un espíritu de error, no un espíritu maligno, malo, de error lo visitaba. Ya leyó ahí que en cierta ocasión David estaba tocando para él, estaba tocando el arpa, y estaba tan endemoniado que le tiró la lanza a quererlo matar, pero ahí estaba la mano de Dios y detuvo aquella lanza. Santo. Porque es lo que Dios hace. Ahora, amado hermano, si aparta el Espíritu de Dios, la cobertura de Dios del rey Saúl, ahora lo podemos ver que se encuentra siempre rey. ¿Usted se da cuenta que en ningún momento él dejó de ser rey? Que en ningún momento él dijo, entrego el reino porque estoy en desobediencia. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha leído ahí? Él no lo dice. Estaba en esta situación, que estaban en forma de batalla, estaban en línea de batalla, que iban a pelear contra los filisteos. El rey Saúl, supuestamente él estaba en línea de batalla para querer enfrentar al pueblo o a su enemigo contrario de los filisteos, que ahí estaba Goliat, y estaban todos los hermanos de David, pero David no estaba ahí, y Dios no estaba ahí. Dios no estaba con Saúl. La cobertura de Dios ya no estaba con Saúl. Porque el creyente, después de haberse apartado del Espíritu Santo, se encierra en miedo, le llega temor, tiene miedo a querer hacer las cosas para Dios, a quererse levantar, porque tiene miedo de perder, porque el poder de Dios, la cobertura de Dios ya no estaba con Saúl, y ya no está con el perverso. Saúl era el rey, y todo su ejército esperaba la señal del rey, esperaba la señal para avanzar y hacerle frente al enemigo. Pero en medio de los dos ejércitos se levantaba Goliat. Por 40 días estuvo gritándole a Saúl y al pueblo de Israel. Pero Goliat pensaba que el trato era con Saúl y con el ejército. Dios ya no estaba con Saúl, pero este filisteo estaba provocando a Dios. Estaba provocando a Dios. Amado hermano, es que Dios siempre te va a mandar una palabra de alerta para que te levantes y no fallezcas, para que no mueras. Gloria a Dios. Mire cómo es Dios. Allá llegó
el hijo de Isaí, David. Isaí le habló y le dijo: hijo, mira, llévale llévale queso, llévale bebida, llévales estas cosas a tus hermanos. Ve a ver cómo están. Ve a ver si están vivos. Ve a ver si todavía están en batalla, si están peleando. Ve a verlos, quiero saber cómo están, hijo. Pero ya le había hecho sentir Dios que David necesitaba llegar, que David necesitaba entrar en medio de ese ejército para que él se diera cuenta que era lo que estaba pasando. Porque Dios siempre te va a mandar una alerta. Dios siempre te va a alertar. Si tú te pierdes, si tú te mueres espiritualmente, queda en ti. Pero no porque Dios no se lo haya alertado. Porque en aquel día, dice, no van a haber excusas. Y por decirle: Señor, Señor, ten misericordia y perdóname, si no te arrepientes de corazón, estás desechado por Dios. Saúl ya estaba desechado por Dios. Saúl ya no estaba la presencia de Dios en él. Ya no estaba la presencia de Dios en él. Ahora llega David. Llega David, amado hermano. Pero antes de eso te quiero preguntar: ¿cuál es el gigante que te está atemorizando a ti? ¿Cuál es el gigante que te está poniendo traba para que no sigas buscando de Dios? Medítalo. Gloria a Dios. Aquel paladín que te está haciendo la vida imposible. Aquel Goliat mandado por el diablo que te está hablando al oído. ¿Qué estás haciendo tú para no escucharlo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué Eliab te está hablando al oído y te está diciendo no lo hagas? Eliab era uno de los hermanos de David. Era su hermano mayor. Eliab, al ver que arriba, que llega David, se molestó, se enojó, se enfureció. ¿Cuántos Eliab o qué Eliab te está queriendo detener para que tú busques de Dios? Para que tú le sirvas a Dios con integridad. Santo. ¿Quién es ese Eliab? ¿Quién es ese espíritu inmundo que se llama Eliab que te está queriendo apartar de Dios? ¿Por qué lo estás escuchando? ¿Por qué estás escuchando la voz de Eliab? Eliab siempre te va a querer detener, siempre te va a querer decir que lo que estás haciendo no está bien, que goces, que disfrutes. Cuidado, cuidado, vas a perder. Vas a perder. Dios te está avisando a tiempo. Se le acercó Eliab y le dijo: pero que tú no debes de estar cuidando las ovejitas de mis padres. No debes de estar cuidando aquellos pequeños animalitos de nuestro padre. ¿Qué andas haciendo aquí, inútil? Si tú no eres nada, no sabes nada de guerra, no puedes... Así se expresó Eliab. ¿Qué estás haciendo aquí si tú no eres nada? ¿Quién te ha mandado? Ah, es que eres pesquizón, ¿verdad? Eres metido, eres chismoso, y a lo que has venido es saber qué es lo que está pasando aquí. Así se quiso expresar Eliab respecto a su hermanito, sin saber que David iba con la orden de Jehová de los ejércitos ya. Gloria a Dios. A David no le importaba lo que Eliab, y a ti te dice Eliab: no vayas a la iglesia ahora y te quedas en la casa. Es que Eliab le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Tú debes de estar cuidando aquellas ovejas de nuestro padre. Vete para allá. Y David corrió. Lo dejó hablando solo.
le dio la vuelta y se fue con otros. Así haga usted. No escucha a Eliab. Le dio la vuelta y se fue y le dijo: ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? Le pregunté a mi hermano Eliab, pero no me quiere decir. Dice que soy un inútil bueno para nada, que chismeando ando yo aquí. Dígame qué está pasando. Aleluya. Y le dijo: es que mira, allá en aquel ejército hay un hombre gigante, hay un hombre grande de estatura, fuerte, que le tenemos miedo. Y Saúl, el rey, está atemorizado, está escondido tras una piedra, no tiene las agallas para hacerle frente. Y aquel jovencito preguntó: ¿y a dónde está el rey? Llévenme a dónde está el rey. Llegó y le dijo: señor rey, ¿qué pasa con usted? Que no eres tú el ungido, que no eres tú el rey, que no eres tú el que tiene que estar cuidando del ejército del pueblo de Israel. ¿Por qué estás atemorizado? ¿Por qué estás con miedo? ¿Quién te ha metido miedo? Gloria a Dios. Y le dijo: déjamelo a mí, porque no te ha insultado a ti, no está insultando al pueblo, sino que está ofendiendo a mi Dios. Samacaya, Labasaya, está ofendiendo a Jehová de los ejércitos. Yo iré y pelearé contra él. Y ahí entran los aguados. Se va a morir usted. No había de ser eso así. Esos ayunos así no son buenos. Mire, se lo estoy diciendo, se va a acordar de mí. El Señor reprenda al diablo. Ahí está Eliab. Ahí está Eliab hablándote al oído, diciéndote que vas a fracasar, que vas a perder. ¿Por qué le dijo eso, amado hermano? Porque Saúl le dijo a David: niño, le dijo, eres un joven, esto es para hombres. ¿Y a dónde estaban los hombres? Gloria a Dios. Esto es para hombres de guerra, le dijo. Tú no vas a poder hacerle frente a ese hombre, porque aquel filisteo gigante se paraba y le decía: mándenme a un hombre que me venza, y si me vencen a mí, el ejército mío y yo seremos sus esclavos, pero tienen que vencerme, y si yo les venzo, entonces serán nuestros esclavos. Y Saúl tenía miedo, y no que de primero era bien grandote, de altos hombros, y sus ojos eran como de gringos. ¿Ah? No, es que la hermanita dice: ay, qué pastor más ungido, qué pastor más humilde, porque no levanta las patas, dice que es humilde. No, el siervo de Dios tiene que consagrarse para Dios. El siervo de Dios tiene que estar con usted al pie de batalla, peleando, buscando presencia de Dios, amado hermano. Bendito sea el Señor. Ahí estaba Saúl y le dijo: no, hombre, ¿qué se te pone a creer, a pensar tú en qué cabeza se te ha metido que tú vas a vencer a ese gigante? Ah, bueno, le dijo, ya por último, porque David estaba decidido. Le dijo: bueno, le dijo, mira, usa entonces, le dijo, tenga cuidado, nunca reciba la cobertura de un desobediente. Aleluya. Nunca reciba la armadura de un desobediente. Saúl estaba en pecado, Saúl estaba en desobediencia, y le dijo: ponte mi armadura. Le dijo así, ¿sí o no? No lo ha leído quizá. Ponte mi armadura, le dijo. Y empezó a quitárselos él y a ponérselos. Y empezó a ponérselos David. Pero el espiritual tiene que ser espiritual. Tener la dirección de Dios y saber cómo se quiere mover o se quiere meter el pecado. Le dijo, cuando ya se lo había puesto todo, no podía caminar, porque él no estaba acostumbrado a traer peso sobre su cuerpo. Él estaba acostumbrado a desmenuzarlos con sus manos. Dice que desmenuzaba a los osos, a los leones, con sus manos. Mire qué tan fuerte era este varón. No ocupaba la espada, ni para hacerle frente a Goliat ocupó la espada. Le dijo: señor rey, perdóneme, pero con esta basura yo no puedo caminar, yo tengo que quitármela.
Porque yo traigo una arma más poderosa. Así tiene que hablar el pueblo de Dios. Amén, gloria a Dios. Yo traigo una arma. Porque cuando hay oración, cuando hay ayuno, amado hermano, Sama, Kima, Sohaya, Lava, Saya. Cuando hay oración, tienes el respaldo de Dios. Dios está contigo, camina contigo. Es el que te cubre, tiene la cobertura de Él. Él le dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a quitar esto porque esto no me sirve. El que está conmigo es más poderoso que esta cosa que tú me has dado. Alabado sea Dios. Yo traigo una arma más poderosa en la cual yo voy a vencer a ese incircunciso de Goliat. Alabado sea la gloria de Dios. Santo. Y se lo quitó y fue a buscar 5 piedritas. Y nosotros ni 2 días podemos estar en la casa de Dios. Y buscó 5 piedritas y se las echó a la bolsa. Él ya sabía que no iba a ocupar las 5. Dios sabe que cuando tú te esfuerzas y lo haces de corazón, los 2 días de ayuno los haces en obediencia para Él. Pero con solo que le digas a Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús, tiene que salir fuera, tiene que huir, tiene que irse, porque tienes poder, tienes autoridad. Dios está contigo, amado hermano. Alabado sea Dios. Pero ¿por qué? Porque has estado en la casa de Dios, humillado ante la presencia del Señor, y el Señor está mirando ese esfuerzo. No es igual, amado hermano, que tú estés en el barco con tu hermano, con tu hermana, a que tú lo estés mirando solamente como Dios lo está usando. Son 2 cosas muy diferentes. Y la gloria siempre se la lleva Dios. Gloria a Dios. Santo. 2 días mucho. Si solo con una palabra en el nombre de Jesús lo reprendo. Pero si no lo haces, no vas a tener la autoridad. Si Saúl danzó, si Saúl profetizó, ¿por qué no se levantaba en danza en este momento? ¿Por qué no se levantaba profetizando, reprendiendo a aquel Goliat? ¿Cuál es el Goliat que te está queriendo hacer retroceder? Agarra autoridad, agarra poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Aquel varón, aquel jovencito agarró 5 piedritas y se las echó a la bolsa. Agarró su cayado y ahí llevaba su onda y empezó a caminar. Y déjame decirte algo, que Satanás tiene que huir. Satanás tiene que huir en el nombre de Jesús. Santo. Mire cómo se consideró Goliat, un hombre fuerte, un hombre alto, un hombre que por 40 días había tenido atemorizado al pueblo de Israel, incluyendo al rey Saúl, con miedo, escondido. Así hay muchos atrás de los púlpitos, tienen miedo a hablarle a la iglesia, tienen miedo a relatarle su pecado, porque las almas se les tiene que amar, pero se les tiene que disciplinar. Cuando hay amor, dice su palabra del Señor, que Él al hijo que ama lo corrige. Amén, gloria a Dios. Le pega sus cuetazos. ¿Por qué? ¿Porque lo odia? Porque lo ama. Si usted mira a su hijo que se sube a ese techo allá afuera y se quiere tirar para abajo, ¿lo va a dejar que se tire? ¿Verdad que no? Lo va a bajar y si es posible le va a pegar sus nalgadas. Y que no lo vuelva a hacer. Mire cómo se consideró Goliat. Cuando David iba hacia él, es que ese enemigo que te está queriendo retroceder, te está queriendo hacer retroceder, ese Goliat que te está haciendo la vida imposible, tiene que retroceder en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué le dijo Goliat? Mire cómo se consideró como un perro.
Porque el poder y la presencia de Dios tiene que ser al diablo retroceder para atrás. El diablo tiene que retroceder en el nombre de Jesús. Tiene que hacerse chiquito, tiene que hacerse pequeño ante el poder y la presencia de Dios. Alabado sea Dios. Mire, le dijo aquel Goliat: ¿acaso soy yo perro? Le dijo, que vienes a mí con piedras, que vienes a mí con palos. ¿Soy yo perro acaso? Él mismo se estaba considerando un perro. ¿Me está entendiendo? Aleluya. El mismo Goliat se estaba considerando un perro cuando miraba la presencia de Jehová en aquel jovencito que iba hacia él, porque ya sentía y sabía que estaba derrotado, que había perdido. Y sabe que David no se fanfarroneó. David no se puso a reír de él. Él le dijo: tú podrás tener toda esa, ¿cómo se le dice a esa armadura sobre ti? Y podrás tener esa lanza. Podrá ser muy pesada, podrá ser muy grande, pero yo, le dijo, vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Te voy a vencer en el nombre de Jehová de los ejércitos. Alabado sea la gloria de Dios. Se echó la mano, pero no se detuvo. Siguió caminando, se echó la mano a la bolsa, sacó aquella onda. Alabado sea Dios. Se volvió a echar la mano a la bolsa, sacó una piedrita y la puso, pero no se detuvo. Y aquel Goliat se había quedado parado y siguió caminando y empezó con su onda y empezó a darle aire y empezó a agarrar aviada. Y cuando el Señor le dijo: tírala, suéltala, el problema es que el Señor le está diciendo al pueblo: es hora que te levantes, es hora que tires esa piedra, es hora que reprendas a Satanás, y tiene que huir, tiene que irse. Pero el pueblo dice: no puedo hacerlo, está muy pesada porque no hay oración, no puedo hacerlo, no puedo levantar mis manos porque no hay ayuno. Alabado sea la gloria de Dios. Pero aquel joven soltó aquella piedra y le atinó, porque le pegó en la mera frente. ¿Verdad que no ocupó espada? Esto de aquí es hueso, es duro. Y dice que la piedra le quedó ensambrada en la frente y cayó el gigante, cayó al suelo. Con su misma espada le cortó la cabeza. ¿A dónde estaba el rey? ¿A dónde estaba el rey? ¿No Saúl era el ungido? ¿No Saúl era el escogido? ¿No Saúl era el que estaba al frente del ejército? ¿Por qué vas a retroceder? ¿Por qué vas a menguar? Amado hermano, es que tal y como está escrito en la palabra del Señor, se está cumpliendo. Los que estamos dentro, los que están dentro están, ahí sí no me incluyo yo, los que están dentro están retrocediendo. No se incluye usted también, diga, yo no me incluyo tampoco, diga. Los que están dentro están retrocediendo y los que están llegando siguen avanzando. Alabado sea Dios, porque la palabra del Señor dice que los primeros serán los últimos y los últimos serán postreros. ¿Cómo así, amado hermano? Que los que van llegando nos van a ir ganando ventaja en todas las áreas, amado hermano, porque traen hambre, traen sed, así como usted y yo empezamos un día. ¿Y a nosotros qué nos está pasando? Gloria a Dios. ¿Cuál es ese Goliat que te está haciendo retroceder? ¿Cuál es ese Goliat que se te ha puesto enfrente? ¿Cuál es ese diablo que te está hablando al oído? Ese espíritu inmundo, ese espíritu del diablo te está diciendo: tú no puedes hacerlo, tú no vas a lograrlo. ¿Qué estás haciendo? A la fuerza las cosas no son buenas, le dice. Ay, sí, don el diablo, le dice, don Sata, le dice. Tiene toda la razón.
¿Cuál es el gigante, amado hermano? Que se te ha parado al frente y todos los días te dice lo que tienes que hacer. Y tú sigues con ese temor. Sigues con ese miedo porque tienes miedo a abrir tu boca. Tienes miedo a hablar. Tienes miedo a hacerle frente a la realidad. Lamentablemente, el miedo ha llegado al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios dice, así como estoy aquí, estoy bien. Y no quiero, dice el creyente, no quiero, dice, tener problemas con el diablo, que el Señor lo reprenda. Porque si yo ayuno, si yo oro, todas las cosas van a empeorar. Claro que van a empeorar. Claro que van a empeorar. El ayuno y la oración, entre más tú ayunes y ores, más se va a levantar el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero ahí te estás haciendo saber tú mismo que estás en victoria, que estás ganando la batalla, porque Jehová de los ejércitos no te va a dejar solo, no te va a dejar sola. Tú te estás dando cuenta y estás diciendo, verdaderamente el ayuno está funcionando, verdaderamente la oración está funcionando. ¿Por qué? Porque todo se te está levantando en contra de ti. Es como tú te das cuenta y dices, verdaderamente Dios está conmigo, verdaderamente Dios es el que está conmigo, verdaderamente ahora me doy cuenta de lo que yo me estaba perdiendo. Gloria a Dios. Pero hazle frente, amado hermano, hazle frente a Goliat. No te detengas, no te estanques, no te duermas. No digas el estar en la iglesia es cansado. No digas el estar en la iglesia es para los que no tienen nada que hacer. Usted dirá y se preguntará, tantas cosas que dejé yo ahora de hacer. Dejé esto, dejé lo otro, no hice esto, no hice lo otro. Cuando venimos a la casa del Señor y se llega la hora de la iglesia y todavía no hemos acabado de hacerlo. Aleluya. Fíjese. Y venimos a la casa del Señor, y cuando estamos en la casa del Señor, estamos y cuando voy a cortar la grama, ya va a estar grande, ya tantos días pasaron ya y van a pasar, y aquel otro que tenía pendiente, y luego ya el chucho está solo también y sin comer también, que ayune también el sinvergüenza. Alabado sea Dios. Ayuna también al perrito que está allá. Alabado sea Dios. Tienen que ayunar, tienen que enseñarse también. Bendito sea Dios. Pero ¿cuál es tu Goliat que te está deteniendo? ¿Cuál es ese Goliat que te está reteniendo día tras día y no te deja avanzar? Amado hermano, el que nosotros nos hagamos presente a la casa del Señor es para que haya gozo, para que haya paz. Porque hemos venido a Cristo para ser mejores, para vivir mejor. No para estar encerrado en la misma situación que nos tenía Satanás. Ya tenemos que haber salido de ahí y ser libres. Tenemos que sentirnos libres en el Señor. Tenemos que estar libres, amado hermano, porque Goliat ya tiene que haber huido, ya tiene que haber salido de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Santo. Así que no te dejes atemorizar por Goliat, porque hay muchos como miembros y predicadores atemorizados por Goliat, guiados por el espíritu de Eliab. Así es, así como va bien, así va bien. No, parece como David. A David no lo detuvo su hermano. David dijo, no, quédate tú solo, yo me voy a ir para allá. Quédense allí solo, yo me voy a ir para allá. Y dijo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Es que allá hay un Goliat, allá hay un circunciso, uno llamado Goliat, un hombre grande que le tenemos miedo, el rey le tiene miedo. Y le dijo, Eli, ¿por qué? Es que estamos atemorizados, no hayamos qué hacer. Y dijo, Eli, tan grandote con barba y yo tan jovencito que estoy, déjenmelo a mí, dijo. ¿Verdad que no se ocupa barba para estar en la casa del Señor? Gloria a Dios. ¿Verdad que no? No se ocupa ni de tener 40, ni 50, ni 60 años, ni 30. No, a temprana edad tenemos que meterlos.
Como le digo, tal vez muchos no podemos entender los propósitos de Dios ahorita, pero mañana, cuando usted mire un niño de estos, cuando usted mire un jovencito de estos en la danza como Saúl, así cuando descendió el Espíritu de Dios sobre Saúl, después de haber sido ungido, que danzaba y profetizaba, Amá y Shakim, alaba Sama, entonces va a decir usted, aquel Eliab que me hablaba, aquel incircunciso que me hablaba, que me decía que yo estaba matando a mis hijos, que lo estaba haciendo mal, entonces se va a gozar en el Espíritu, se va a gozar en la presencia de Dios, en el gozo de ver a sus hijos gozándose, danzando, hablando en nuevas lenguas, sirviéndole a Dios, amado hermano, porque ese es el propósito del Señor. Aleluya. Póngase sobre sus pies. Jesús. Yo no sé si usted lo cree. Alabado sea el Señor. Dios es bueno, amado hermano. Amén. Dios es bueno.